Kuñani anchita pachanakanste oraq pachawakis awisanpeqa ma hora sawa chikans asiscaraquiñani ukamasti hila kuyakanaka taqaniro. Bienvenidos queridos amigos a todos de todo corazón y por supuesto queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo y tenemos invitados que nos van a estar hablando de una temática muy interesante. Eso es bien importante porque usted sabe que desde hace tiempo ya hemos venido hablando el Plan Autonómico de Desarrollo del PATA, pero queremos seguir indagando, seguir conociendo sobre este tema tan primordial en nuestros municipios. Primero daremos la bienvenida y empezamos por el ingeniero Johnny, que siempre está al pendiente y trabajando por el bien de nuestros hermanos. Kamisaki Gilata, ingeniero. Kamisaki, Culiaca, Sonia, hermanos, hermanas, también acá el ingeniero Pedro, a la hermana Margarita, a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo, escuchando este programa, hacerles llegar un cordial saludo, ¿no? Como siempre estamos saliendo los miércoles, hablando, reflexionando, ¿no?, sobre la importancia de la planificación del desarrollo municipal y en esta fecha especial, por supuesto, seguir importante, ¿no?, abordar este tema. Entonces vamos a estar tocando varios puntos, hermana. Gracias. Sin duda también queremos dar la palabra a nuestra Cuyaquita. A ver, ¿desde dónde nos visita, querida hermana? Queremos conocerla. Bueno, Kamisaki, Cuyaquita, Sonia, Kamaraki ingeniero Pedro, igual Ascay Copanay, aquí. Bueno, Nayaja, por tanto, acá municipio de Mecapaca, Cuyaquita. Desfile en acá, igual apasispacho, ¿no? Igual de Uxana, Guasurua, Mecapaca, Uxana, apasihuayma. Desfile, el Sarabaita. Naya, ne Sarabaicte, ¿verdad? Sí, es que el tema Pachanut, Caraquit. Tema de salud también. Jamás, no, Caraca está se ve carácter, ¿no? Pero Mara no can Saratas Caraquín. ¿Cuál? Pues, es que iba más a charuntawi, Catoctapam Taqueni, Taquenaca, medio un chasinquisto, ¿no? Entonces, más a Chacomantawe, Tacpachan, municipio Mecapaca, Uxarantapam, 3 sectores, su comunana pertenece, ¿no? Sector Cabecera de Valle, sector Loma y Mecapaca, Río Abajo, Ayucamo, ¿no? Entonces, más allá aquí para Cuyaquita. Allá aquí para Munata Cuyaca, ver Gilata Roraki Kitis, Caucats, Falanihuaita, Aruntasiñan, ingeniero, bienvenido. Walikiwa Cuyaca, Nean Sutejaja, Pedro Laura Escobar y Walikia acá, Aipuna, acá me catocta apresta Cuyaca para la Kiptañata, Carlos Kiptañata, Kunas, con jamás Waquistaña, Plan Autonómico de Desarrollo Municipal, ¿no? Entonces cambié que porque era pachaja satano a Plan Territorial de Desarrollo Integral, Ayucam, ¿no? Entonces ya aquí 2026-2030, Ayucataquiwa Aruskiptaña, Tanta Estaña, a la cabeza de máxima autoridad ejecutiva del municipio, ¿no? Entonces, aquí Sarawina Kiwasaja Sarantaita, no como aquí en el municipio de Mecapaca, comunidad Vilacota, entonces para hacer gestión con el municipio de Mecapaca, con exalcalde como técnico del municipio, ¿no? Entonces, cuando con la elaboración del plan operativo anual, como era aquí plan territorial de desarrollo integral, cuando acá, ¿no? Entonces, como aquí para y Aruskiptañani Culiaca. Aruskiptañani. Humarus yus pagar abjaraxmo axaro por aniwayatamata, Munatajila, Cuyaca, aquí al ingeniero y por supuesto usted, yo sé que ya está con algunas dudas. No olvide de escribirnos en nuestra página si estamos saliendo a través de Radio San Gabriel y tiene alguna duda, de pronto alguna opinión, hágalo. Y también usted puede llamar, que enseguida vamos a recordarlo el contacto y vamos a poner en pie de pantalla. Es importante conversar entre usted, yo, aquí nuestros hermanos, aquí los ingenieros expertos. Es importante porque yo sé que tienen muchas dudas. Bien, arrancaremos, es momento de profundizar este tema. Planificación de desarrollo municipal y control social. Ese es el tema principal de esta tarde, planificación de desarrollo municipal y control social. A ver,
Tenemos que empezar a abordar este tema siempre y cuando usted sea consciente de este Plan Autonómico de Desarrollo. En los municipios, y aquí están nuestros invitados, no nos van a dejar mentir, ya tienen que estar elaborando. Ahí usted tiene que participar. Para ello queremos empezar. Exactamente en el Plan Autonómico de Desarrollo PAD municipal, ¿cuál es su importancia en los municipios? Les reitero, ¿qué es exactamente el Plan Autonómico de Desarrollo Municipal y cuál es su importancia para nuestros municipios? A ver, entremos a una charla. Yo sé que esto va a ser muy ameno, ¿no es cierto, ingenieros? Le preguntamos antes al ingeniero, luego vamos a entrar a un pequeño debate, a una charla, porque venimos de un municipio, de una comunidad y conocemos la realidad. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, hermana. Efectivamente, como bien indicabas, ¿no? Todos los municipios en estos días, en este mes, deben estar, ¿no?, enfocados en la elaboración de su plan autonómico de desarrollo, ¿no? Pero, ¿qué es este plan autonómico de desarrollo? Como bien sabemos, antes se hacía el PTDI, ¿no ve? Exacto. El Plan Territorial de Desarrollo Integral. Ahora, con el nuevo gobierno, con estos cambios que existen a nivel de las visiones, ¿no?, del desarrollo del país, todo eso, también se ha cambiado, ¿no?, lo que es este instrumento, el PTDI al PAD, ¿no?, con la finalidad de que se pueda profundizar las autonomías municipales, ¿no? Claro. Las autonomías departamentales, las autonomías también en los gobiernos indígenas. Entonces, por eso es que este plan ha cambiado de PTDI a Plan Autonómico de Desarrollo, ¿no? Entonces, cada 5 años los municipios, las gobernaciones, los gobiernos indígenas tienen que elaborar este plan, ¿no? Esa es la importancia, porque este plan se realiza para 5 años, ¿no? O sea, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, las autoridades de los gobiernos indígenas, entonces planifican, ¿no?, junto a su equipo técnico, ¿cómo se llama?, el Consejo Municipal, la Asamblea Legislativa, junto con la sociedad civil, lo que van a trabajar de forma conjunta, ¿no?, los próximos 5 años, ¿no? Es decir, del 2026 al 2030, ¿para qué? Para conseguir alcanzar logros, ¿no?, mejoras en la situación, en las condiciones de vida de las familias que viven en el municipio, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no?, de que la sociedad civil, ¿no?, las organizaciones, productores, diferentes sectores puedan participar cuando se elabora este PAD, ¿no? Por eso también esto tiene mucho que ver, ¿no?, con la Ley 341 de Participación y Control Social, ¿no? Porque esta ley también, ¿no?, la misma Constitución Política del Estado establece, ¿no?, que cuando se hace la planificación de políticas públicas, como es el caso también, ¿no?, del Plan Autonómico de Desarrollo, entre otros programas, planes, entonces los gobiernos municipales están obligados a hacer parte a la sociedad civil, ¿no? Tienen que hacer que la sociedad civil se involucre desde un inicio, ¿no?, en la planificación de lo que son las políticas, planes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia trascendental, ¿no?, de poder participar en estos espacios, hermano. Interesante y por supuesto es importante, además de que participe las diferentes organizaciones y población en general del municipio. Hermana Rose, ¿a usted ya le han invitado, por lo menos se ha enterado a hablar del PAD allá por su municipio? ¿Cuál es la realidad que vemos allá? Bueno, hermana, sí, se está como ahora hay como nuevo alcalde también, ¿no? Exacto. Entonces están pues encaminando pues de PAD, como la gente está pues confundida de que
Antes llevaba ese nombre de... Es que confunde. Sí, confunde. Hasta yo mismo no me ubicaba yo de qué están hablando. Así uno Claro. nos preguntamos, pero gracias aquí a los ingenieros de Fundación Tierra se está llevando y se está ya conociendo poco a poco. No, pero esto no va a ser fácil, pero yo creo que se va a lograr también, ¿no? En eso se está encaminando, hermana. Y control social. Usted dígame, ¿es parte del control social también? Somos parte, pero no ha sido pues a profundo, ¿no? A las gestiones pasadas. Pero tendríamos que ser siempre pues parte nosotros como control social, claro, cada persona de a pie. Claro, y aquí la hermana creo que lo ha entendido de la mejor manera. Todos, en realidad, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, somos control social. Podemos consultar, podemos pedir que nos aclaren o nos informen a detalle, porque ahí están nuestras autoridades, porque tienen en realidad una tarea obligatoria. Ahora, él me decía que todos somos controles sociales. ¿Qué es el control social y su papel dentro de la planificación de desarrollo municipal, estimado ingeniero? Bueno, como dice bien claramente la ley número 341, o sea, todos somos controles sociales, ¿no? Entonces, lo que involucra a la parte social es que ellos interiorizan, conozcan, ¿no? Porque, como decía la hermana, que un poco este cambio ha confundido, ¿no? Anteriormente también porque estábamos con PTDI. Y tampoco hay que ser claro, también tampoco la gente muy bien entendía, tal vez los que han hecho cargos, representantes como presidente de junta de vecinos, transportistas, que son representantes, ellos conocían, pero ellos no hacían la información correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que carecía, o sea, de difusión, de información, porque a mi criterio, porque no se ha llegado a todos, ¿no? Entonces tampoco la población toma interés porque más están con sus actividades. Eso es lo que también a nosotros mismos también poquito no nos informamos, ¿no? Entonces sí, las autoridades que han hecho están informadas, pero a pesar de eso también ellos ya no cumplen como control social, ¿no? Hay veces se olvidan con actividades que tienen. Esa es la falencia, hermana, claro. Porque la verdad nomás hay que decir, porque si nosotros como técnicos estamos para apoyar, para orientar, gracias a los ingenieros de Fundación Tierras que siempre nos han apoyado al municipio de Mecapaca, ¿no? Durante gestión pasada, ¿no? Entonces ellos han convocado, han hecho los talleres, entonces cómo tienen que realizar la participación. Y también la MAI, ¿no? Actual, o sea, para que esto ya, como ha cambiado el plan autonómico de desarrollo municipal, entonces ya tenemos que enmarcarnos lo que es, lo que dice la normativa, lo que es con participación, participar, ¿no? Y elaborar un buen plan autonómico de desarrollo para 2026-2030, ¿no? Para mí, eso sería mucho, o sea, cómo estamos actualmente, qué dificultades tenemos, qué proyectos, cómo vamos a encarar, porque de acuerdo también a su presupuesto de cada comunidad, entonces las autoridades ya tienen que conocer y planificar bien, porque este instrumento es útil para los 5 años, y de ahí nomás también se enmarca lo que son los planes operativos anuales, ¿no? Entonces tiene que estar elaborado bien con participación y a través de eso ya vamos a tener la facilidad de hacer el control social, porque nosotros mismos vamos a participar de cada comunidad y ya vamos a tener conocimiento fácil, con esa facilidad, hermano. Yo recuerdo, bueno, no sé si solo soy yo, pueden ser aquí nuestros hermanos o usted que nos está viendo. Primera vez creo que más en nuestro programa Oraje Pacha, por supuesto, se está profundizando este tema, ya sea el PTDI o el PAD, etcétera. Años anteriores o gestiones anteriores de cada autoridad municipal, creo que este tema solo una pasadita y ya, ¿no? Ahora, la hermana decía, por ejemplo, sí, se está difundiendo, pero ¿en qué estarán fallando nuestras autoridades?
cómo deberían llegar. Ahora usted decía, ¿no? Es que no se está informando de acuerdo o como debería, pero claro que saben nuestras autoridades porque de pronto sí se les está comunicando a ellos. En las gestiones anteriores, estimado ingeniero, el PTDI, por ejemplo, hablando de este PTDI, ¿cómo llegaba la gente? Yo no sabía, la verdad yo digo, ¿no? Personalmente, yo no sabía que también yo podía ir a aportar, podía ir a mostrar mis necesidades, podía ir, no sé, a opinar, no lo conocía. ¿Cómo se ha elaborado entonces nuestro PTDI del anterior? Se ha convocado, yo recuerdo 2015, 2020, ese anterior PTDI, se ha convocado a las autoridades, se han hecho cumbres, se ha hecho diagnóstico a través de... con las autoridades se ha llegado, entonces las autoridades venían al capital, algunos diagnósticos a las visitas, así entonces en la segunda etapa, lo que es el 2021 a 25, ya no sé a qué se deberá, entonces para mí, pues como técnico, como siempre nosotros estamos involucrados en temas de proyectos, actividades, entonces para mí entender poco se ha convocado, más a las cabezas, lo que son las centrales agrarias de las Tupac y Bartolina, ¿no? Entonces ellos ya, poca información, poco difusión, ¿no? Entonces ahí donde ya también a lo que también yo revisé el PTDI anterior de 2016 a 2020 y comparé con 2021 y 2025, entonces casi algunas cosas nomás han modificado porque casi no cambia nada, ¿no? Entonces hay esas falencias y lo que sí, lo mismo también las autoridades razones tendrán porque también la parte económica, una cuestión es también tiempo, la distancia, eso es lo que también a nosotros como nuestro municipio es alejarse, entonces la gente no puede llegar, hay ratos que no hay movilidad, entonces ya se atrasan, no llegan a la hora, tardan en llegar y empiezan los talleres un poco tarde y a la rápida nomás lo hacen, ¿no? Entonces eso también es lo que... Creo que eso es un poco de falencia por parte de las autoridades, sí. Aquí nos decía nuestro querido ingeniero, porque claro, ustedes han sido parte del proyecto. Ahora, ¿cuál será la realidad? Kunhama Payaspurt, Erediatia Oeja, Hanuka Kuna, Kunhams Amuit Aisna Autoridad Anacasaro y Chatuk Capaz, Planificación de Desarrollo Municipal. Takaniu Kangañas Sarakisculiaca. Bueno, ya hay una organización Tupac, Bartolina, tanto vecinos, Naya representas como COMEP, ¿no? Entonces, Ukanakat llama comunicación Utkaspa, Ukata interacción Kaspa Panagatakeni, ¿no? Como digamos, tendríamos que enterarnos todos, socializar. Esa palabra ahorita, como te digo, tenemos que socializar todas las autoridades, porque años pasados, como dice el hermano ingeniero, que no llegaban a tiempo, todo eso pasa, pero tenemos que difundir más allá, pues las autoridades que ya hasta yo he hecho mi autoridad, ¿no? Pero pasa que hay veces por factor tiempo, todo eso, no lo difundimos y la gente es muy apurada, esto también muy apurado, así caminan. Entonces, de ese modo, uno no se entera bien. Entonces, como dice, todos tenemos que participar. Ni yo mismo yo participaba, aun cuando he sido yo como representante de COMEP, no he participado, tampoco he sido invitada. Es que nos damos cuenta. Sí. Por eso es bien bonito tener estas conversaciones, porque ahí conocemos la realidad. Unos pueden decir, no, es que la Culiaca Sonia nomás habla, o el ingeniero Johnny nomás. Pero aquí está la realidad. No, yo pensé que solo era yo, digamos. Pero esa es, ¿no? Esa es la realidad. Yo por eso he vivido, he experimentado en todo este tiempo. Entonces es así. No difunden a más allá, pues, pero es más falta de las autoridades máximas altas de lo que están, porque tienen que ellos difundir más allá. Pues hay que tomar en cuenta a todos, tanto mujer, varón, jóvenes. Todos, ¿no? Claro. Tendríamos que participar porque todos partimos de ahí. Claro, además vivimos, somos pobladores en común en nuestros lugares, ¿cierto? En nuestra tierra.
Qué interesante de verdad, y vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir ampliando porque enseguida el ingeniero Johnny también nos va a hablar sobre el PAD que se construye sobre un diagnóstico integral. Diagnóstico integral, ¿qué será? ¿Qué entiende usted por diagnóstico integral? Enseguida vamos a hablar, tenemos una breve pausa y al retornar ampliamos este tema. No olvide, escríbanos en la página a través de Radio San Gabriel Digital. Estamos saliendo totalmente en directo. Enseguida retornamos. En Radio San Gabriel Digital. A ver, nos dice nuestra cuyaquita Juana Quispe. Saludos, hermana Sonia. Es muy importante la participación de los actores locales y organizaciones sociales del municipio para la elaboración, seguimiento e implementación de los planes autonómicos municipales. Gracias por escribirnos, cuyaquita Juana. Realmente esto debería conocer, sí, así como usted dice, toda la población en común. Y eso sería gracias a las autoridades. A ver, Ana María Limachi dice, muy buenas tardes, felicidades por el programa. Mi consulta es, ¿cómo pueden las alcaldías llegar a la gente sobre este tema del PAD? Porque aún no nos informan nada en mi municipio. ¿Qué podemos responder sobre este tema, estimado? Sí, gracias, Ana. Efectivamente, ¿no? Hacer el PAD, hacer este Plan Autonómico de Desarrollo municipal implica hacer que toda la sociedad, ¿no? Que todos los habitantes del territorio municipal conozcan, ¿no? Que durante 2-3 meses se está elaborando este plan, ¿no? Entonces, para ello existen, ¿no? diferentes canales, ¿no? A nivel de los municipios, ¿no? Pueden ser vía redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ya las redes sociales se utilizan ampliamente, ¿no? Los gobiernos municipales tienen sus páginas en Facebook, ahora en TikTok, pero también están las mismas organizaciones sociales, ¿no? Está esa estructura, digamos, a nivel de central agraria, subcentral, comunidad, y las autoridades de la comunidad tienen que informar a las bases, ¿no? Entonces, esos son los canales, ¿no? Creo que se tienen que buscar por todos los medios, comunicar, ¿no? El ejecutivo municipal, ¿no? El alcalde, su equipo técnico, hacer la difusión más amplia posible de que se está elaborando este instrumento, que las comunidades, al interior de las comunidades puedan tener sus reuniones, ¿no? De esa forma, en las reuniones comunales o a nivel de las juntas vecinales, ¿no? Que son las unidades más pequeñas de planificación, pues puedan discutir, ¿no? En sus asambleas extraordinarias, digamos, por el tiempo. Entonces, de esa forma, en las comunidades, en las juntas distritales, barriales, puedan invitar a todas las bases, ¿no? No solamente a las afiliadas, sino pueden participar hombres, mujeres, jóvenes, todos los actores que existen. Entonces, de esa forma es que se tiene que hacer conocer eso, ¿no? Cuyaca Margarita, usted que es parte de la CONEP y además ha hecho algunos cargos en el TikTok, Facebook, ahora tenemos plataformas de fácil acceso. ¿Acaso no sería bien plantear estos temas en vez de estar mirando, ¿no? esos bailes, esos pasitos, esas locuras que yo veo en TikTok? Pero no se debería mostrar por parte del gobierno autónomo esta información en las redes. Se puede. Y eso es una ayuda para todos nosotros. Además, nos informamos. Exacto, como tú dices, hay veces perdemos tiempo en otras cosas, no ven ni la noticia bien, vemos otras cosas, pero está tan interrumpido también, ¿no? Esto de las redes sociales también, no. Ahora, antes se escuchaba pues hasta Radio San Gabriel, se esperaba los programas que daba, pero ahora ya no, con el TikTok, con Facebook están otras cosas pues, pero muy interesante sería que el alcalde, como digamos, todas las personas de a pie que queremos enterarnos de esto, difundamos pues esto y agrandamos a más allá.
Porque además nos interesa a todos. Exacto, es para nosotros, pues, es Claro. para nosotros mismos. Entonces, ahorita mismo tú mismo me haces pensar, yo también tengo mi página, ¿no? Entonces sería pues publicar, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando, todo eso, yo lo publico, todo lo que hacemos, participamos, lo que participamos hasta en el municipio, eso lo publico. Y hay personas que comentan mal, hay personas que comentan bien, hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta también. Es. Sí, hermana, le propongo algo. Ahora que se va a salir del programa, y también a los ingenieros, yo sé que tienen sus cuentas, no lo nieguen. Todos, Porque ahora todos ya estamos, somos parte o tenemos nuestra página. Hagamos esto, difundamos, compartamos la idea con el gobierno. Yo sé que tienen 20.000 tareas, el alcalde, los técnicos, pero también hay que sacarse tiempo para algo que es fundamental. Exacto. Y si nosotros empezamos, yo sé que también vamos a mostrar ejemplos, vamos a dar ideas sobre el Plan Autonómico de Desarrollo y la gente lo va a ver. Porque ahora la tía agarra su celular y ahí está, ¿no? Mirando el TikTok. Todo. El tío de la tercera edad, lo mismo. Entonces tenemos que tener iniciativa y arrancar con esto, porque amerita. Y bien, las demandas ahora hay que recoger, las necesidades, ingeniero. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Es que esto tenemos que ser reiterativos en esto. Sí, lo que ahorita voy a complementar lo que es el diagnóstico integral. Ahí hay que recoger las demandas, pero en esa parte las organizaciones, por eso tienen que estar bien informadas. Ellos tienen que ya analizar, llevar en sus reuniones qué proyectos, por ejemplo, más que todo sus demandas en tema de saneamiento básico, lo que es agua potable, tema alcantarillado, lo que es energía eléctrica, algunas comunidades que faltan en el municipio de Mecapaca, ¿no? Entonces, en tema lo que es educación, salud, lo propio, porque esos son los principales demandas en tema productivo. Entonces, ahora lo que he visto al alcalde más se va a centrar lo que es tema productivo. Entonces es bien importante porque el municipio de Mecapaca se caracteriza por ser un más netamente dedicado a la agricultura, lo que es sector de abajo, netamente a hortalizas, años redondos, hay producción con riego, ¿no? Entonces lo mismo el sector distrito 2, cabecera de valle, es cabecera de valle porque es templado el clima y las comunidades tienen agua para llegar, ¿no? Entonces eso es lo que facilita. Entonces más debe ser orientado lo que es tema productivo. Entonces ahí las comunidades ya tienen que pensar, no solamente abocarse a lo que son las casas artesanales, porque ahí cometen el error de las autoridades que no generan ningún ingreso, ¿no? Una casa artesanal, una cancha de futsal, esas cosas no generan, claro que es parte, pero ellos no, esas obras no generan, pero tema lo que es camino, puentes vehiculares, apoyo al sector productivo, eso sí, esas demandas sí generan a las familias porque generan ingreso para bienestar, para el mejoramiento y calidad de vida de ellos mismos, de las familias, ¿no? Entonces, allá puedes, hermana, que mejor, o sea, puedes comprar ropita, puedes con buena alimentación, como ahorita el eslogan es garantizar la soberanía, o sea, la alimentación con soberanía, ¿no? Entonces nosotros en nuestros lugares, en nuestras comunidades está lo que nosotros tenemos que alimentarnos saludablemente, ¿no? Entonces esas cosas para mí es bien importante con respecto a las demandas, y las autoridades tienen que ya pisar la realidad, qué es lo que van a ejecutar, lo que van a priorizar. Además también ver tema económico, porque cada comunidad, de acuerdo a su población, de acuerdo al censo 2024, ya tienen asignados sus recursos, ya tienen conocimiento, cada comunidad ya sabe cuánto monto tiene y de acuerdo a eso planificar, ¿no? Eso es bien importante, porque si no, de lo contrario ya vamos a
en las nubes, ¿no? Porque si no conocemos el tema presupuesto, ahí ya vamos a equivocarnos, ¿no? Entonces esas cosas tienen que estar bien informadas, hermana, y muchas gracias. Qawqaqulqisitu suthistu, municipio nakasan, comunidad nakasan, qawqa suthistu, poasa utkichigay. Ukarjama, amuit añar, a ver, mayiwinaka utkichistu hay necesidades, ak ukachajay, ukamarjam mayra kiñan, acá Plan Autonómico de Desarrollo Kataypinga ñambachajay mayiwinakamaj. Acá pesca maranja kun jamás acá askichtatas hay satarakis necesidad anakaj ukar jamás sarantaña pakaja. A ver, hermana Margarita Mamani, las mujeres, ¿y en qué momento participamos? Tenemos que ser claros en las reuniones, sobre todo cuando son comunales. Más participan los gilatas. Yo sé que son más extrovertidos, más habladores, quieren hacer brillar el líder. Es algo excelente, para mí está muy bien. Pero las hermanas, ¿qué rato somos tomados en cuenta? Bueno, en esa parte sí, más antes era pues así que había mucho machismo, decimos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero ahora por hoy ya hay participación. Ya hay, por eso ya tenemos concejales mujeres, ya tenemos pues un representante mujer. Ahorita mismo yo, como de comer, me han elegido como porque era varón, el alcalde es presidente, ¿no? Entonces tenía que ser su seguidor una mujer, de esa manera yo estoy, ¿no? Entonces representando a eso. Mientras en las reuniones, en las comunidades, como en mi comunidad, digamos, ¿no? Participan, pero no al 100%, pero ya hay participación. Pero depende de cada hermana también, que tengamos también pues una petición, ponernos valores, digamos, ¿no? Hay veces tenemos miedo. No puedo hablar así, o estoy hablando mal. Hay veces, yo siempre les digo yo a las hermanas, mal o bien opinaremos, hablaremos, diremos, o si tienes un pedido, pediremos. Y ahora mismo, como te decía, en esta PTDI, que era anteriormente, no sabíamos dónde, cuándo se estaba elaborando. Yo viendo mismo, yo estaba viendo, ¿no? Y dije, ¿cuándo se ha elaborado esto? ¿Y cómo han hecho? ¿Cómo han aprobado? Pues el alcalde no nos ha aprobado con los concejales. ¿Cómo será? No, así yo me pregunto. Exacto. Pero ahora que estamos viviendo y estamos viendo, y yo me siento feliz, ¿no? También quiero estar participando en este plan autonómico de desarrollo. Entonces, como es ahora el PAT, muy interesante para mí. Entonces, para todas las mujeres también, entonces, donde debemos participar. Hay participación, hermana. Eso es importante, sí, ¿no? Y romper con el miedo para nosotros es un reto. Exacto. Y se va a lograr. Usted, Jumaja, Makuyak Jamaja, Tawa Jamaja, participa en acá elaboración del plan autonómico. Ukataipin Jumaj participa en la juventud, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad. En realidad todos, porque vivimos en el municipio, vivimos en la comunidad y es importante que todos participen. De pronto más antes, en la elaboración del PTDI, como que no ha llegado exactamente como debería la información, pero esta vez tiene que ser diferente. Estamos en el año 2026 con nuevas autoridades y el trabajo tiene que ser mucho mejor. Eso es lo que queremos para un buen desarrollo de nuestro municipio. Ahora, estimado ingeniero Johnny, una vez elaborada esta propuesta del plan, es fundamental que la ciudadanía conozca y valide el PAD antes de su aprobación. ¿Cómo es este tema? Si nos podía dar mayores detalles, por favor. Sí, efectivamente, ¿no? El PAD, el Plan Autonómico de Desarrollo, tiene que elaborarse, ¿no? Con participación de la gente, ¿no? De las comunidades, de las juntas vecinales, de las organizaciones de productores, ¿no? Asociaciones, transportistas, todas las organizaciones que existen en el territorio, ¿no? Hay comités de agua, de saneamiento básico, entre otras organizaciones, actores, ¿no? Públicos, privados, sociales. Pero
la primera etapa es eso, ¿no? Recoger el diagnóstico, ¿no? Conocer sus problemas, sus necesidades, sus propuestas también, ¿no? De desarrollo, ¿no? ¿Qué propone la gente desde la comunidad, desde la junta vecinal para mejorar? Entonces, una vez que se recogen estas demandas, estas propuestas, se analiza, se organiza, se organiza, ¿no? En proyectos, en acciones. Se casa con presupuestos, ¿no? Porque claro, también depende de presupuestos. Entonces, una vez consolidado, ¿no? Elaborado una propuesta base, ¿no? De plan, esto hay que socializarlo, ¿no? O sea, la sociedad tiene que conocer nuevamente qué se está priorizando, qué proyectos grandes, digamos, de impacto, qué proyectos en las comunidades, y si la gente está de acuerdo con eso, ¿no? Por eso es importante lo que es estos eventos, cumbres o encuentros de validación, ¿no? De aprobación del documento del PAD, para que este documento sea de consenso, ¿no? No claro, solamente sea un documento que sea elaborado en la oficina por el equipo técnico, sino que la sociedad conozca y esté de acuerdo con todo lo que se va a aprobar, ¿no? Con todo lo que contiene este documento, ¿no? Entonces, recién con el visto bueno, ¿no? De la sociedad civil, este documento se tiene que enviar, ¿no? A lo que es el Ministerio de Planificación, ¿no? Creo que ahora ha cambiado. Entonces, de esa forma, ¿no? La sociedad participa y conoce, ¿no? Qué se está incluyendo, qué proyectos, programas dentro del PAD para los próximos 5 años. Es bien importante, ¿no? Entender esto. Bueno, las propuestas vienen, pero antes debe estar el diagnóstico, decía, ¿cierto, ingeniero? Y hace un momentito decíamos, ¿usted qué entiende de diagnóstico integral? Y amerita explicar eso a la gente. Sí, así es, hermana, ¿no? El territorio, ¿qué es, no? Digamos, un municipio. Un municipio no es solamente la gente, ¿no? No es solamente la gente que vive, sino es el medio ambiente, es el agua, es las actividades productivas, ¿no? La agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, es educación, ¿no? Es salud, es seguridad ciudadana, es pensar no solamente en los productores, sino también pensar en los adultos mayores, es pensar en la gente que se encuentra en situación vulnerable, ¿no? Digamos, mujeres que viven situaciones de violencia, sí, o lo que se llama, ¿no? Los discapacitados, etcétera. Entonces, el territorio es eso, ¿no? Y mucho más, ¿no? El territorio es complejo, es diverso, ¿no? Entonces, por eso es que para construir el PAD tiene que hacerse un diagnóstico integral, ¿no? O sea, tiene que hacerse un diagnóstico de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Producción, educación, salud, deporte, cultura, turismo, medio ambiente, lo que es cambio climático, gestión de riesgos, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el diagnóstico tiene que hacerse de manera adecuada, ¿no? Con los diferentes actores, ¿no? Comunidades, juntas vecinales, organizaciones de productores, por ejemplo, el sector de educación con lo que son los consejos educativos, el sector de salud con los consejos de salud, el tema de transporte puede ser con las asociaciones de transporte, el sector de comercio, hay organizaciones, sí, que se dedican, ¿no? Entonces, eso es para conocer, ¿no? Sus problemáticas, claro, sus preocupaciones, sus propuestas. Claro que cuando se hace el PAD no se puede llenar, ¿no? Con una lista larga de demandas, ¿no? De proyectos, porque eso es imposible cumplir. Claro. Pero sí se tiene que priorizar, ¿no? Se tiene que priorizar y ver cómo es que se asigna presupuestos para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, ese es lo fundamental, ¿no? Del diagnóstico integral. Y es bien importante entender esto. Miren, hermana Margarita, aquí nuestros ingenieros, esto entonces tiene que tratarse por rubro. Por ejemplo, nuestros hermanos transportistas, comerciantes, agricultores, los médicos, ahora los famosos cosomusas, tienen que involucrarse dentro de esto porque conocen las necesidades.
Muy interesante. Ahora sí nos damos la tarea, hermanos. Tenemos, bueno, más allá de los contenidos en redes sobre esta información, pero también hay que incentivar a la gente, ¿no? Decirle, mira, hermanos, viene esta tarea sobre el plan autonómico. ¿Qué se está haciendo, hermana autoridad, hermana Bartolina, hermano Tupac? ¿Cómo está la información de momento? Ahora, yo tengo una duda, ingeniero. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener o cuántos meses para la elaboración del plan autonómico? Porque bueno, yo en otros municipios veo que no sé si estarán haciendo, o no sé, solo es mi percepción, pero no, están en su mundo, no sé. Sí, sí, efectivamente, hermana. Bueno, desde lo que era, ¿no?, el Ministerio de Planificación, se ha dado un plazo, ¿no?, inicialmente hasta el 15 de agosto. Y bueno, recientemente han ampliado hasta 30 de agosto. Ese es el plazo, digamos, que se ha dado. Entonces, varios municipios ya han iniciado, ¿no?, lo que es la elaboración de su PAD a partir del mes de julio, ¿no? Algunos están ya en proceso, posiblemente algunos municipios todavía no estén, ¿no? Pero es importante cumplir, ¿no?, con lo que es una obligación, ¿no?, porque esto viene desde una ley, desde instancias del gobierno central, para que todos los municipios puedan planificar, ¿no?, lo que va a ser el tema de la gestión del desarrollo en sus territorios, ¿no?, en sus municipios. Por eso es fundamental cumplir, ¿no?, con estas fechas. Si bien muchas veces se retrasa, pero sí cumplir de manera adecuada, ¿no? No es solamente por cumplir, sino tiene que también cumplirse estos procesos de que la gente participe, ¿no?, conozca, haga conocer sus demandas, sus prioridades, sus propuestas, se priorice y en consenso, ¿no?, también se prioricen los proyectos grandes de impacto que van a beneficiar a la sociedad, ¿no?, y otros proyectos que también en cada municipio es diferente, ¿no? Es diferente. Es diferente, entonces tiene que hacerse, tiene que liderarse, ¿no?, por el gobierno municipal, por el equipo técnico. Pueden contar, ¿no?, con apoyos externos, digamos, pero sí, el equipo municipal tiene que involucrarse porque son los que conocen, ¿no?, y la sociedad también es la que conoce sus problemas, sus necesidades. Importante. Cuyaca Margarita, ya para despedirnos, ¿qué puedes decir a las tantas organizaciones, asociaciones que tenemos en los municipios? Pues bueno, que participemos pues todos como buenos ciudadanos, ¿no?, para estar al pendiente pues y socializar siempre. Y tenemos que también expandir a más allá, no guardarnos para nosotros nomás, ni yo mismo, no tengo que socializar con las personas que son de mi directorio, digamos, ¿no? Y de mi director más allá, así, y entonces así vamos a lograrlo. Claro, porque mucho tiempo ya no nos queda. Ingeniero, ya para ir cerrando nuestro programa, porque la hora pasa volando, usted sabe, ¿qué podemos decir a los gobiernos autónomos municipales, a las autoridades? Porque si bien la gente está ya enterándose de esto, pero ellos son los que tienen que liderar esto. Sí, para mí bien importante es convocar, hacer participar, ¿no?, a todos los actores sociales, porque si no, de lo contrario lo vamos a tropezar como siempre los anteriores autoridades han tropezado, ¿no? Entonces, y ese no está bien a mi criterio, porque sí o sí la máxima autoridad, a través con su equipo técnico y la parte legislativa, más que todo la parte ejecutiva, ¿no?, la máxima autoridad ejecutiva tiene que convocar, ¿no?, porque a lo que yo tampoco estaba bien informado, que el plazo todavía ya ha recorrido hasta 30 de agosto y tenemos corto tiempo, ¿no? Entonces eso ya hay que enfocarse a plasmar, a elaborar bien y demora, ¿no?, porque la verdad hasta su validación, todo aquello, entonces a la rápida las cosas salen mal, ¿no?, porque tiene que estar bien estructurado el nuevo plan autonómico de desarrollo, porque eso tiene que ser partícipe, hermano. Reuniones, yo sé que usted ya está
en mente, ya está pensando, es que ahora hay que convocar a las bases, hágalo, porque esto se trata de 5 años, hermanos. Haniu ma paxitagikit, haniu ma chica paxitagikit, hanu castiaka pes camarat parlas tana. Pes camara haniti tanta añ puede que están ahora sapag municipio en kuna imani erna cañana kautji. Estos son los materiales también de información que podemos utilizar, que podemos hacer llegar a la gente, y vamos a leer, los jóvenes, las personas, además a los adultos mayores, no, les encanta leer, ellos no son tan familiarizados con las redes, así que se puede buscar estrategias para llegar a la gente, y tiene que ya elaborarse, porque mire, si era hasta el 15, ahora hasta el 30, hasta fin de mes de agosto, o sea, tenemos muy poco tiempo, y esto tiene que estar muy bien planteado, este plan autonómico de desarrollo. Bien, estimados invitados, ingenieros, expertos en el tema, a nuestra hermana que también es parte de la COMEP del municipio, así que agradecemos porque estos espacios nos ayudan para alimentarnos también en conocimiento, y también nos deja con tareitas. Y si no solo debemos a veces mirar a las autoridades, ¿no ven? Nosotros como ciudadanos de a pie también podemos aportar con alguito de información. Si usted ha aprendido algo, en las redes grabe eso, en TikTok. Miren, hermanos, ahora tenemos que participar en el Plan Autonómico de Desarrollo, dice. ¿Saben al respecto algo? Y ahí van a ir comentando la gente, de pronto una autoridad va a ver, y así podemos interactuar. Bien, le agradezco, ingeniero, por la visita, realmente esto ha sido muy fructífero el programa, lo propio a nuestra hermana Margarita, al ingeniero Johnny. El siguiente miércoles vamos a seguir hablando de este tema, porque el objetivo desde Fundación Tierra es llegar a la gente, llegar a las autoridades de los gobiernos autónomos municipales, y el otro objetivo es informar como se debe sobre el Plan Autonómico de Desarrollo a todas las familias.